estamos ya conectadas con el compañero Pablo Vilas. Ya hemos charlado con él en otras oportunidades. Él es embajador de la República Argentina en Honduras. Y bueno, te damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estás, Paula? Un saludo a los oyentes, a las oyentes y a los compañeros y compañeras del piso. Bueno, muchas gracias. También está Fede por ahí, que está en La Plata, así que está sumado acá a la entrevista. Pero bueno, Pablo, larguemos con, si podés contarnos un poquito lo que estuvo pasando esta semana. En realidad hay un ambiente, tengo entendido, un poco conflictivo, porque bueno, decíamos antes, a todos los gobiernos progresistas, de izquierda, a las derechas, le van con toda, preparan golpes blandos, pero en el medio de esto se abrió un museo de la memoria, ¿no?, donde se conmemora los 14 años del golpe, de aquel funesto golpe de Estado que le dieron a Mel Zelaya en 2009, que todos recuerdan la anécdota que lo sacaron en pijama, lo llevaron, fue secuestrado a la base de Palmerola, a la base de Sotocano, a la base Yanqui, que todavía tienen ahí en Honduras. Si podés contarnos un poquito cómo se vivió entonces esta conmemoración del golpe para empezar. Bueno, efectivamente, el 28 de junio de este año se conmemoraron 14 años desde aquel golpe que bien mencionas, querida Paula. 14 años de resistencia y ahora 2 en gobierno. Esos 2 que ya llevamos con el gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, pues trajo a que en este aniversario la presidenta promulgara un decreto ministerial creando el Museo de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Museo Nobel para Honduras, que reúne la historia ya no solo de lo que fue el golpe de Estado que le hicieron al presidente Zelaya, sino los 500 años de historia de resistencia del pueblo prehondureño, o sea, de la resistencia indígena, y después lo que fueron las batallas independentistas con Zamora y el resto del derrotero de las luchas populares acá en Honduras. Son 5 ejes que han abarcado, que efectivamente confluye y concluye con lo que fue la última y presente resistencia a partir del golpe del 2009. Museo que está abierto en lo que es la antigua casa presidencial que queda en el centro de Tegucigalpa y donde era epicentro de las marchas y las movilizaciones populares que reclamaban por mayores derechos y por mayor justicia acá en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Entonces este pasado 28 de junio nos reunió a distintos actores, personajes de la historia política no solo hondureña, sino también de nuestra América Latina. Estuvo por acá el expresidente Rafael Correa, también estuvo la compañera colombiana Patricia Villegas, a la quien se le dio una distinción por el rol estratégico que jugó Telesur aquel junio del 2009, donde saturado de dibujitos animados en los canales y en las comunicaciones, los medios de comunicación preponderante de Honduras nos mostraban que estaba todo en paz. Bueno, fue Telesur la única agencia que dio luz a la oscuridad que se estaba volcando sobre Honduras. Eso pasó este pasado 28 de junio y a partir de ahí queda un museo abierto a la ciudadanía, un museo que nace en este mes, pero que tiene un camino de seguir fortaleciendo hasta quizá en el mes de septiembre, las últimas semanas de septiembre, lo que hemos estado conversando, porque bueno, como ustedes saben, la Argentina lamentablemente tiene mucho que aportar a la hora de hablar de reconstrucción de memoria, verdad y justicia, por lo que fue nuestra dictadura del 76 y la lucha, en ese caso sí positiva, de la resistencia de nuestras madres, abuelas de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos. Entonces estamos coordinando algunas políticas para que la última semana de septiembre podamos hacer un intercambio fuerte con los distintos espacios de la memoria del continente acá en Tegucigalpa. ¿Qué tal? Pablo, Telma te saluda. Qué bueno esto de que empiece el Nunca Más también en Honduras, ¿no? Y en toda la región. Efectivamente, mi querida Telma, qué lindo escucharte, a vos también. Honduras, la presidenta Xiomara Castro lo dice, ¿no? Fue un proceso de resistencia que llevó 12 años, que abarcó 2 fraudes
electorales muy dolorosos en el 2013 y en el 2017, pero que bueno, por el voto masivo del pueblo hondureño en el 2021 lograron conquistar el gobierno con la primer mujer presidenta en la historia de Honduras, pero también con el primer partido no conservador, que es el de Libertad y Refundación. Claro. La propia presidenta al momento de asumir dice que la resistencia no ha terminado y que este es un gobierno en resistencia. El Se Nunca Más se está construyendo todos los días y ya basta, un espacio físico para poder entender también a las nuevas generaciones que quizá en ese 2009 más cercano o en la historia de nuestros pueblos y en particular de Honduras, no lo siente tan a flor de piel como nuestras generaciones, mi querida Telma. Y la presidenta Xiomara Castro justamente asumió en enero del año pasado, o sea que ya tiene un año en el gobierno, pero lo que estamos leyendo estos días, Pablo, es que hay una situación muy complicada. De hecho, creo que se ha decretado el toque de queda en Choloma el domingo, también es muy probable, no sé si ya está decretado en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante de Honduras, y ha habido muertes, 46 reclusas que han muerto. Además hubo hombres vestidos con el uniforme de la Dirección Policial de Investigación que cometieron una masacre en un bar. ¿Por qué no nos ordenás un poco y nos explicás esto que está pasando? Efectivamente, mucho de esto que contás está pasando y ha pasado, pero bueno, es lo que siempre nosotros hemos sabido, ¿no? Ganar la presidencia no es ganar y ostentar el poder. Ya desde un par de semanas antes de la asunción de la presidenta Xiomara Castro, aquel 27 de enero del 22, tuvo una movimiento en sus propias tropas políticas cuando la bancada del Partido Libre se dividió y conspiró en contra de la estrategia y la promesa de campaña de la propia presidenta Xiomara. Me hizo recordar mucho a lo que fueron los movimientos cuando nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner ganó la presidencia para su primer mandato, donde tuvimos los movimientos de la valija de Antonini Wilson, ¿se acuerdan? Para desestabilizar y deslegitimar el gobierno de Cristina. Bueno, acá también viene pasando eso desde que se ganó la elección. No pudo haber fraude acá en esta última elección por la masividad del voto. Entonces eso ha sido a lo largo de todo este año y meses que llevan de gobierno, intentonas de desestabilización, el sector poder concentrado, económico, financiero, resistiendo a las medidas de distribución que está teniendo la presidenta Xiomara, y en particular, el no control real de las Fuerzas Armadas y de la policía. Piensen que el último presidente antes de Xiomara Castro está siendo enjuiciado y juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces se removió quizá al jefe de un gobierno narco, con toda la estructura del Estado conspirando y confabulando con ese jefe narco, pero el entramado de esa estructura sigue enquistada en los distintos espacios del Estado. Esto no es El Salvador, o sea, en El Salvador, por más que nos duela, efectivamente el presidente Bukele ha construido una legitimación en todos los sectores del poder, es decir, el Congreso está a favor de las medidas que propone el presidente Bukele, la justicia está acompañando las medidas que propone el presidente Bukele, las fuerzas del ejército y la policía en El Salvador están acompañando las propuestas que propone Bukele. Eso aquí no está pasando. Acá la justicia está dividida, el Congreso no tiene mayorías ni minorías necesarias para poder sacar proyectos de ley de declaración del día de la empanada, por ejemplo, ni para eso está pudiendo funcionar el Congreso por las grandes disputas políticas que están teniendo hacia adentro, y las mismas fuerzas de seguridad todavía se están readaptando a un gobierno que no reprime, un gobierno que no reprime en una sociedad donde efectivamente la extorsión y la fortaleza de las maras es creciente. ¿Por qué? Por esto que decía antes, ¿no? La estructura del anterior gobierno sigue adentro de los estados. Efectivamente, Honduras está en emergencia de seguridad ya desde hace 7 meses, ya desde diciembre del año pasado, la presidenta llamó a generar un decreto de emergencia de seguridad para poder posibilitarle al Estado y al Poder Ejecutivo avanzar más aceleradamente con la reorganización de esas fuerzas de seguridad. Eso no ha sido del todo eficiente.
presidente. Por eso pasó la catástrofe que vimos la semana pasada, donde por entrar o por conspirar estas mafias para eliminar y matar a 3 reas, 3 mujeres privadas de la libertad, terminó en una masacre. La medida que se toma a partir de ahí es, lamentablemente, como dice nuestro compañero y amigo Federico Montero, un retroceso estratégico del gobierno de la presidenta Xiomara, donde tiene que retraer lo que fue una promesa de campaña, que era desmilitarizar las cárceles. Ella, cuando asume, el gobierno anterior tenía el control de las cárceles por el ejército. Ella, una de sus promesas de campaña que ejecutó tan pronto asumió, es devolverle la potestad al poder civil, a la policía en particular, el control de las cárceles, y eso han tenido que retraerlo con una respuesta inmediata positiva. Han desmantelado un arsenal de armamentista dentro de las cárceles, elementos de comunicación, más de 100 celulares, más de 12.000 municiones, granadas, pistolas, ametralladoras, adentro de las cárceles, y con un decreto que hace esta necesidad de militarizar las cárceles, que también sirve como autorregulador, que se generan 2 o 3 órganos para auditar y fiscalizar de que efectivamente las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, no excedan en el abuso de su potestad, violentando los derechos humanos de los presos y de las presas, pero que también garanticen el efectivo camino de la medida, ¿no? De nada sirve militarizar las cárceles si después hacia afuera de las cárceles sigue habiendo el estado de desamparo que se está demandando desde la población. Tremendos desafíos. Fede, ¿querés hacerle alguna pregunta a Pablo? Sí, buenas tardes, embajador. ¿Cómo estás, Pablo? Básicamente, llevarte al plano más regional, ¿cómo estás viendo el escenario político regional, en particular la relación entre Argentina y Centroamérica, Argentina y Honduras, a partir de la cercanía que existe en términos políticos y hasta personales entre Cristina y la presidenta Xiomara Castro? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo se viene llevando eso? ¿Y qué perspectiva le ves en términos políticos al desafío de la mayor articulación regional, en particular esta relación? Bueno, Argentina, la República Argentina en Centroamérica es una de las naciones, les diré yo, y sin tratar de sonar soberbio, una de las naciones más queridas. Acá la historia de la República Argentina en construcción de solidaridad, a partir también, por qué no decirlo, de lo que fue la militancia internacionalista de Ernesto Guevara, por lo que fue la presencia del peronismo en los años 50, con la Fundación Evita y los procesos de correspondencia donde se formó y se articuló desde la Fundación Evita para capacitar, ha dejado un terreno fértil para que la argentinidad y las relaciones entre nuestros gobiernos y entre nuestros pueblos sea fértil y positiva. En estos últimos 2-3 años, al haber cambios de signo político en estos países, eso lo que ha sido es fortalecerse. Incluso esta novedosa elección que acaba de pasar en Guatemala, donde nos queda, y me imagino que ustedes ya lo han discutido. Ahora en un ratito vamos a hacer una entrevista sobre el tema. Buenísimo, bueno, no voy a hacer spoiler, entonces nos abre una posibilidad muy interesantísima, y en el caso particular de Honduras es el corazón de Centroamérica. Ahí lamentablemente nos encuentra nosotros los argentinos en un desafío interno que no estamos pudiendo organizar nuestro proceso interno, como también para poder tomar provecho desde la parte positiva de la frase provecho, de acompañar y fortalecer a estos procesos para que efectivamente poder concretar el sueño de la patria grande. Una Centroamérica fuerte es una Argentina fuerte, y eso se ha visto con el comercio, con la cultura y con los pedidos y acuerdos de proyectos culturales educativos que se vienen caminando, bueno, desde que asumió Xiomara Castro. Acuérdense que Cristina vino a esa elección, a esa asunción, después Xiomara estuvo a principios del año allá en Buenos Aires, ambas pudieron dialogar y articular, y eso nunca antes había pasado. Es la primera vez que una autoridad de tan alto rango venga por Honduras, y bueno, y Xiomara ha manifestado también su afinidad con nuestra vicepresidenta. Eso, más una embajada que humildemente hemos logrado tomar provecho de esa relación, pues avisoran que todo va a depender de ustedes, compañeros y compañeras, cómo resuelven el obstáculo de octubre. Ajá, qué tareita que nos dejas, ¿eh? Bueno,
Compañero embajador, muchísimas gracias por estar aquí. Volveremos a entrevistarlo seguramente pronto para seguir viendo lo que pasa ahí en Honduras. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a todos y todas, gracias por el espacio.